nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de poder verles una vez más, poder estar aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por todo lo que hace y hará en nuestras vidas. Y vamos a dar inicio con una oración y posteriormente alabaremos a nuestro Dios a través de los cantos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa mañana porque podemos estar acá, podemos seguir adorando tu nombre, Señor, a través de este medio. Pedimos que todo lo que se haga sea para tu honra y tu gloria, Señor. Permítenos ser de bendición los unos para con nosotros. Y sigue hablando en nuestras vidas, Señor, y que lo que hagamos, Señor, lo recordemos que debe de ser de la mejor manera, de lo mejor, porque es para ti. En tus manos ponemos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar este canto. Voy a entonar este canto. No sé si lo conozca. Como bien sabemos, se nos está hablando acerca del libro de Apocalipsis, Revelación, Profecías. Y algo bien importante que hay que recordar en todo esto es que Jesús viene. Jesús viene por segunda vez y Él observa todo. Él está en el cielo, en el trono, dice la palabra de Dios, pero está preparando todo para su regreso, está preparando a la novia, a su iglesia. Y ¿por qué no le entendamos que el reino de Dios venga a este lugar? Sale de tu
tenía su lugar en el trono con su Padre, pero decidió despojarse de todo ello para venir aquí a la tierra y a dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Y sabe, lo más hermoso es que a pesar de que fue inmolado, Él se levantó y ahora es Rey vencedor y nos hace vencedores juntamente con Él, y pronto volverá nuestro Salvador. Y yo no sé quién se está preparando para recibir a su Salvador, pero en esta hora, ¿por qué no nos preparamos para cantarle y decirle: Señor, estamos listos para recibirte, mi Señor?
mis hermanos. ¿Saben? Mientras que Él viene, si nos damos cuenta de lo que hemos estado cantando, cuando Él vino y sufrió, padeció. Y quizás usted y yo en estos momentos estamos pasando por unos momentos muy difíciles, pero tenemos la esperanza en Cristo. Él venció y Él viene por su iglesia. Pero mientras tanto, sirvamos a nuestro Dios con humildad, con amor, en unidad, diciéndole a nuestro Dios: heme aquí, envíame a mí. ¿Y por qué no le buscamos? Como dice Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamando en tanto está cercano. ¿Por qué no le buscamos a nuestro Dios? Y le decimos que así como el siervo brama o busca por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor.
Señor, tú vienes pronto y queremos estar listos, Señor, para recibirte. Y qué mejor manera de recibirte que haciendo tu voluntad, Señor, haciendo lo que a ti te agrada, mi Dios. Gracias por ese regalo que nos diste de tu Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Y en esta hora, Señor, tú sigue hablando a través de tu palabra, Señor, de este estudio que se nos está impartiendo, Señor. Tú bendice a tus siervos, Señor. Sigue hablando a través de él y permítenos a nosotros ser hacedores de tu palabra, Señor. Quita todo aquello que estorbe, Señor, para agradarte a ti, que estorbe para tener una buena relación contigo y con cada uno de nuestros hermanos. Permítenos en todo momento, Señor, darte a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces. Nos ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. La semana pasada vimos acerca de el saludo del Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia, recordando que estas 7 iglesias representan a la iglesia de todos los tiempos. Cada experiencia de cada una de estas iglesias es por lo que la iglesia de Cristo, a través de todas las edades, desde que se fundó hasta que Él venga por ella, es lo que va a representar a través de la historia. Y el tema que hoy nos compete se llama He aquí viene en las nubes. El Señor va a regresar y, como decía Pedro en una de sus cartas, que aunque muchos creen que el Señor se está tardando, Él nos dice que no es tardanza, sino que es paciencia, dando tiempo a los hombres de estos tiempos y de todos los tiempos a que se arrepientan, porque el Señor no quiere que la raza humana perezca, sino que sea salva. Y es por esa razón que Él extiende su misericordia, su amor para aquellos que aún no le conoces. Entonces vamos a orar y que sea Dios el que nos ayude a entender estos estudios y que esos estudios nos lleven a conocer más al que nos salvó, a Dios Padre y también al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, y que su palabra nos lleve a alimentarnos, a dirigirnos, a guiarnos día a día y a sostenernos firmes en la fe de Cristo Jesús. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos en estos momentos que vamos a abrir tu palabra. Háblanos, Señor. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que usted sea el que pueda suplir todas las necesidades que tu pueblo vive en medio de estas circunstancias, de esta pandemia que estemos viviendo, y que su palabra, Padre, pueda ser la que nos motive a seguir adelante, sabiendo que usted, Señor, está al frente de todo. Y que si usted permitió, Señor, que estuviésemos en medio de esta pandemia, es porque usted así lo cree necesario para nuestra experiencia, para nuestras vidas. Pero aún en medio de ella, permite que tu pueblo pueda comportarse como tu pueblo, Señor. Y que demos testimonio de que creemos en el Dios vivo y verdadero, sabiendo que usted hará su voluntad en la vida de su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos que vamos a ver en esta mañana es del 7 al 9. Voy a dar lectura. 7 al 9. Apocalipsis 1, 7 al 9. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano
y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. He aquí viene en las nubes. Es una expresión simbólica y significa que Cristo vendrá del cielo. Juan fue testigo de la ascensión de Cristo y vio cómo la nube lo cubrió de sus ojos y oyó a los mismos ángeles que Cristo vendrá exactamente de la misma manera como él ascendió. Y eso lo vemos en en Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11 leemos de la siguiente manera respecto a que él viene en las nubes. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, y recuerde, uno de ellos era Juan, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Además, el mismo Señor enseñó que Él vendrá en las nubes. Cristo mismo había dicho estas palabras, y esto lo vemos en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Vamos a leer al respecto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas mismas palabras las tenemos también en el capítulo 26, versículo 64. Dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Por eso el apóstol Juan usa las mismas palabras que Jesús usó cuando estaba aquí en la tierra. La esperanza de la venida de Cristo constituye la fuente vital de la iglesia de Cristo, de modo que si alguna iglesia dejara de creer en la segunda venida de Cristo, desde ese momento esa iglesia dejaría de ser de Cristo. Ignorar el retorno de Cristo es ignorar gran parte de la fe en las enseñanzas de Cristo. Y por más que los hombres se burlen y rechacen la enseñanza tocante a la segunda venida de Cristo, permanece ante ellos en pie la afirmación que el Evangelio registra, diciendo que aquel Jesús, el cual ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, vendrá de allí nuevamente para juzgar a vivos y muertos. Entonces vemos que la palabra de Dios enseña claramente esa promesa, esa enseñanza, esa parte de nuestra fe, el regreso de Cristo viniendo del cielo en las nubes. Y luego dice: y todo ojo lo verá. Esto lo debemos recalcar, ya que hay quienes enseñan que Cristo no vendrá en forma visible, sino que su venida será invisible y por lo tanto nadie le verá. Y por este texto vemos que todo ojo lo verá, aun aquellos que lo traspasaron. Es cierto
que tomando literalmente esto, tan solo un soldado romano lo traspasó. Dice, y todos los que lo traspasaron. Literalmente fue un soldado el que traspasó su costado. Sin embargo, el texto muestra a muchos y los que lo traspasaron. Por eso, queda claro que el Señor tiene en mente no al soldado como ejecutor de este acto, sino a todos aquellos que le juzgaron y le entregaron a la muerte, y será el pueblo hebreo. Zacarías 12:10 nos aclara este punto, no el que lo traspasó, el soldado, recuerde, el soldado solamente cumplió con lo que se le ordenó. ¿Quiénes planearon la muerte de Cristo? Los hebreos, los líderes del pueblo. Por eso habla de los que tomaron el acuerdo. El soldado ejecutó los que muchos acordaron. Entonces, Dios hace responsables no solamente al que lo traspasó literalmente con la lanza, sino a los que dieron la orden. Zacarías 12:10. Leamos a ver qué nos dice. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Escuche. Y mirarán a quien traspasaron. Y esto hace referencia al pueblo hebreo. Este pueblo mirará a Cristo con arrepentimiento, mientras que todas las tribus de la tierra llorarán de terror y de espanto, ya que con frecuencia menospreciaron a Cristo con su conducta anticristiana. La desobediencia, la negligencia, mezquinidad y el liberalismo. Sin embargo, no será este un llanto de arrepentimiento. ¿Sí? Es muy diferente llorar cuando nos arrepentimos a otro tipo de llanto cuando es un llanto de juicio, sino que será el comienzo de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Sí? Muy diferente. Cuando lloro porque reconozco que hice mal y me arrepiento y corrijo mi conducta. A muy diferente, hermanos, a llorar que el llanto viene porque estoy empezando a sentir los sufrimientos eternos que hay en el infierno. Entonces, esto aclara un poco la frase, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. Repito, fue el soldado romano, pero el acuerdo fue por las autoridades del pueblo judío que lo mandaron a la cruz del Calvario. Y Dios hace responsables no solo al soldado que cumplió la orden, sino a todos aquellos que acordaron la ejecución de su Hijo. También dice, yo soy el Alfa y la Omega. Son la primera y la última letra del abecedario griego, significando en el presente caso que el Señor Jesucristo debe ser el primero y el último de todos los asuntos. ¿Sí? Aquí usa la primera palabra y la última palabra del alfabeto griego, pero significando que el Señor Jesucristo debe ser el primero y el último de todos los asuntos. También
en la salvación, Él mismo la inició y Él personalmente la concluirá. Con este nombre, el Señor desea dar prueba en el sentido de que habiendo logrado un buen comienzo, Él mismo llevará la obra a un buen fin. Y es como cuando dice en Filipenses, ¿no? Que el Señor perfeccionará la buena obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Él lo empezó y de esa misma manera en que es beneficiosa para la salvación, el Señor concluirá esa obra. Por eso dice, yo soy el primero y soy el último. Nadie es antes de mí ni después de mí. Y es bonito, hermanos, saber eso, que todo está dentro de lo que es Dios. Y eso nos debe dar una seguridad de que el Señor, hermanos, tiene la última palabra. No lo que diga el hombre, no lo que piense el hombre, es lo que nos dice y nos asevera la palabra de Dios. Debemos señalar, además, que este nombre se refiere a Cristo, lo que podemos ver en muchos textos de Apocalipsis. 1:17, Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 21 del mismo capítulo dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Perdón, no es versículo 21, es capítulo 21, 6. Capítulo 21, versículo 6, corrijo, no es 2:21, es capítulo 21, versículo 6, refiriéndose al nombre, el primero y el último. 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y por último, que hace referente al nombre del primero y el último, o el alfa y el omega, está en el capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese alfa y omega, o sea, el primero y el último, dice de sí mismo que es el Señor Dios Todopoderoso. Significa que Cristo es el Dios Todopoderoso. Este es uno de los textos que confirma esta verdad de que Cristo es Dios y Dios Todopoderoso, al igual que Dios Padre. Entonces, ese es lo que vemos referente a lo que significa el alfa y el omega. Y en resumen, el resumen es lo que mencioné. Dice de sí mismo que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Significa que Cristo es el Dios Todopoderoso. Este es uno de los textos que confirman esta verdad de que Cristo, escuche bien, Cristo es Dios Todopoderoso, al igual que Dios Padre. Ahora vamos a pasar al versículo 10 de nuestro estudio. Versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu, versículo 9. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y vamos a ver brevemente cómo era la isla de Patmos. Era una isla rocosa y desértica, a solo 35 kilómetros del puerto de Éfeso. Aún se encuentra esta isla en su lugar, pero la ciudad de Éfeso no existe más. En dicha isla no hay arroyos, ni árboles, ni tierra fértil, excepto algunas parcelas de tierra trabajadas entre las rocas. Hasta la fecha se conserva allí una cueva oscura, como indicando, y así se afirma que vivió en ella el anciano apóstol. En esa cueva que hasta el día de hoy está en la isla de Patmos, allí vivió Juan durante su destierro. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, no hemos sufrido nada? No hemos sido desterrados, no hemos sido encarcelados, no hemos sido azotados, nada. Pero este hombre fue uno de los que tuvo que soportar toda esta tribulación. Escuche lo que dice. Yo, Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Sí? No todo era dulzura, no todo era como ahora. Hoy en día nos quejamos porque estamos en medio de una pandemia, porque no podemos reunirnos. Aquel hombre estaba en una isla desierta, donde no había nada bonito, y tuvo que vivir en una cueva. Pero ¿sabe una cosa? Fue en esas circunstancias y en esa soledad que Dios reveló a Juan el futuro de toda la humanidad. En los días de la persecución de los cristianos por el emperador Domiciano, en los años 95-96 después de Cristo, el apóstol fue enviado a esa isla. Era una difícil experiencia para el apóstol, pero mediante su exilio en esa isla, el Salvador llevó a cabo aquello que había dicho a Pedro acerca de Juan. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Eso lo vemos en el Evangelio de Juan 21-22. Juan 21-22. Dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, voy a leer desde el 20 para que tengan el contexto. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y sabemos que este era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, Jesús decidió dejar a Juan hasta el último. Y fue uno de los últimos de los apóstoles que estuvo ahí. Y fue a este discípulo amado a quien Jesús decidió revelarle el futuro de su iglesia y de la humanidad. Y en efecto, Juan vio detalladamente la venida de Cristo, refiriéndose a lo que le dijo. ¿Qué a ti si yo decido dejarlo hasta que yo venga? Y Juan en la revelación fue testimonio de la segunda venida de Cristo. Juan ya era muy anciano cuando estuvo en la isla de Patmos. Probablemente
el único sobreviviente de entre los testigos oculares del Señor Jesús, y sobre eso recibió aún tan grande revelación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones. He aquí una persona que a la par de otros experimentó tribulaciones y sufrimientos a causa de Cristo. Pero sabe, él no se queja de estas tribulaciones. Él escribe como parte de aquellos que sufrieron por causa del Evangelio. Pero ¿sabe por qué no se queja? Por lo que dice la segunda parte del versículo 9 de Apocalipsis 1. Copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Pero qué viene después de la tribulación? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Después de la tribulación, reinaremos con Cristo. Estaremos con Cristo. Eso es bien importante. Porque después de la tribulación, Él dice que es también copartícipe del reino. Al comienzo, tribulación, pero luego reino. En tales circunstancias, aún en la tribulación, deja de serlo y resulta fácil sobrellevarla. Es en ese aspecto, hermanos, que tenemos esa esperanza. Pablo mismo decía, recordemos en la palabra, que los sufrimientos de este tiempo no se comparan con las glorias venideras. Muchas veces nos desesperamos, nos desesperanzamos y a veces queremos claudicar, queremos abandonar, queremos darle espalda al Señor por pequeñas cosas que nos suceden. Me preguntaba una persona, ¿qué fin, qué propósito tienen las pruebas? Y yo le dije a esta persona, es como la lluvia. Si no llueve, nunca vas a ver si va a haber goteras en tu casa o en tu techo de tu casa. La lluvia hace ver si nuestro techo está bien cubierto o si hay partes por donde el agua va a penetrar. ¿Sí? Y cuando el agua penetra, hace daño al techo o al cielo, la parte interior del techo. Hace daño. Bueno, las pruebas es como esa lluvia. Es para ver si realmente estamos firmes. Es para demostrar si realmente, hermanos, creemos y esperamos en el Señor. Porque hoy en día mucha gente habla de prosperidad, habla de bendición, dice, rechaza la enfermedad, Dios tiene grandes cosas para ti, pero nunca hablan de sufrir por Cristo. Y recuerden, hermanos, que Jesús jamás nos ha engañado, ni engañó a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cruz sufrimiento, cruz tribulación, cruz situaciones difíciles, cada día. Y es el medio de la tribulación, es el medio de los problemas de cada día que usted y yo debemos de seguir a Jesús. Y podremos decir como Juan, copartícipes en las tribulaciones por causa de la palabra de Dios. Juan lo experimentó literalmente. Hoy en día nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Hoy en día no perdemos el trabajo, no perdemos la libertad, no perdemos posición. Y aún así nos quejamos de que es difícil. Hermanos, difícil vivieron estos hombres que perdieron todo
hasta su libertad y fueron llevados a lugares inhóspitos, difícil de vivir, pero allí el Señor se manifestó. Entonces yo espero, hermanos, que esta pequeña meditación acerca, hermanos, de que Jesucristo vendrá en las nubes, de que todo ojo lo verá, ¿sí? De que Él es el primero y el último. Y este testimonio de Juan en su persona, en el sufrimiento en la isla de Patmos. Pero recordemos, fue en esa isla inhóspita, inconfortable totalmente, donde el Señor decidió demostrarle a su siervo su retorno. Pero no nomás su retorno, sino también el futuro que le espera a la humanidad entera. Entonces, hermanos, quizá en tus tribulaciones, quizá en medio de las situaciones difíciles, el Señor pueda revelarte algo. Pero eso, hermanos, es para entender el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Quisiéramos que todo fuera bien, quisiéramos que no pasara nada. No, Dios jamás dijo que iba a ser fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y mientras, hermanos, el Señor regresa, nuestro trabajo es dar fiel testimonio y decirle a la gente, hermanos, que el Señor regresa, que Él viene pronto. Y nosotros como cristianos debemos prepararnos o estarnos preparándonos para recibirle. Si nos toca estar vivos para ese momento. Y si no, hermanos, que cuando Él nos llame a su presencia, podamos decir como dijo el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que cuando se nos llame a la presencia de Dios, hermanos, podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que Dios me les bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas.